Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. Yo sé que el tema de hoy va a ser, pudiera decirse controversial en un punto porque hay demasiados intereses, pastor, y temas doctrinales aquí. En el caso sobre el desarrollo sabremos si son principios o son temas dogmáticos. Pero como siempre, el Señor yo sé que le dará la revelación y el desenvolvimiento para que lo acaben, pero no por completo. Digo así porque usted sabe que la gente se toma la tarea en los comentarios. Dios le bendiga y bienvenido. Dios bendiga, Shalom. Dios bendiga a todo el público de Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor, es un gran placer compartir con ustedes. Gracias por estar ahí. Y como tú dices, esto es un tema que vamos a tratar que polariza mucho, que tiene que ver con muchos intereses. Pero uno de los mayores problemas que en el caso mío yo he enfrentado en el Evangelio es que yo aprendí que hay cosas que al hombre no le agradan, pero que Dios quiere que se enseñen y se digan y se expliquen y que es necesario muchas veces. Porque hay mucha ignorancia o a veces hay mucho desconocimiento o incluso muchos errores también en algunas cosas que practicamos como cristianos. Yo al principio dije que yo sé que tal vez lo van a acabar, pero no por completo. Es por el sentido de que a veces cuando tocamos verdades bíblicas, la gente está tan acostumbrada a cómo lleva la vida en el Evangelio, a cómo le enseñaron las cosas, que no está dispuesto a desaprender para aprender las cosas con H, ¿verdad? Las cosas que realmente son la verdad que está escrita. O sea, a veces sin querer nos acostumbramos al engaño y asumimos que nos sentimos bien siendo engañados, pero no necesariamente estemos en lo correcto. No, y muchas veces, Chalón, hay cosas que no es que está mal que se hagan, que no es que no sean quizás tan buenas que se realicen, pero que yo siempre digo, las cosas tienen que enseñarse como son, independientemente de que la gente vaya a asumirlo o no. Entonces yo no puedo enseñar algo de manera incorrectamente para que la gente acceda a lo que yo quiero como una manera de manipulación. Las cosas se enseñan y la persona pues toma la decisión de hacerlo, cumplirlo, obedecerlo o no. Pero yo no puedo presentar algo, por ejemplo, como si fuera un mandato o un mandamiento bíblico de la iglesia y que de repente la Biblia me diga que no lo es o que no haya ninguna demostración bíblica de eso. Entonces hay que enseñar las cosas como son. Para entrar en el desarrollo, se hace necesario primero preguntar qué es el diezmo y cuándo surge el diezmo en la Biblia. Tú sabes que, bueno, está bien, vamos a empezar por ahí. Génesis 14:20. La primera mención del diezmo es en el caso de Abraham con el encuentro con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, así lo registra la Biblia, que no tiene principio, ni genealogía, ni fin de días. Ese es Melquisedec, sacerdote de Salem, tierra de paz, de justicia. Un personaje muy misterioso en la Biblia, que en hebreo habla de que el sacerdocio de Jesús era conforme al orden de Melquisedec. Un sacerdocio sin genealogía, pero con una gran manifestación de la representación del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos en Génesis 14:20, dice que después de bendecir al Dios Altísimo, entregó Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, de todo el botín que había recibido por haber vencido aquellas ciudades que venció. Entonces, allí, cuando lo vemos, todavía no estaba la ley mosaica, las leyes de Moisés, que es donde ya se estipula el diezmo más adelante, sino que aquí lo que vemos es que Abraham le da el diezmo de todo. Ahora bien, el diezmo es lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿No el 10% o sí el 10%? La gente lo ha mostrado como el 10% y se ha enseñado así, pero cuando tú vas a la Biblia, en el caso de lo que se diezmaba, que era
En el caso de Abraham aquí diezmó del botín, pero ya más adelante vemos que era fruto de la tierra, que era de lo que se cosechaba y esas cosas. Y luego fue cambiando según las necesidades, pero principalmente el alimento. Era que tú sacabas, por ejemplo, en el caso de los alimentos, vamos a poner el ejemplo de que tú tengas 10 naranjas. Y de esas 10 naranjas tú sacas las 5 mejores naranjas. Pero de esas 5 mejores naranjas hay 3 mejores naranjas. Y tú vas clasificando. Si quedaron dos, pero tú sacas las 2 mejores. Cuando quizás tú no tengas ya decisión entre uno y otro, digo, wow, son las 2 iguales, o son las 2 igual de preciosas, de voluminosas. Y eso tú lo diezmas. O sea, a Dios se le diezmaba lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eso es diezmar. Diezmar es como cuando tú reduces a la mínima expresión algo, pero a la vez era la mínima expresión, pero también la mejor de todo el conjunto de cosas. Entonces, luego, además de Abraham, en Génesis capítulo 28, verso 22, hay otra persona en la Biblia que hace referencia al diezmo. Quizás ya por la herencia desde Abraham hasta él, y es la parte donde aparece Jacob, que dice, de todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. Pero Jacob aquí no está dándole el diezmo a Dios, sino haciendo un voto con Dios, de que todo lo que Dios le dé, Él va a apartar el diezmo para Él. O sea, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. No fue una exigencia de Dios, sino una decisión de Él. Ese es el punto que hay que enfatizar. Ni en el caso de Abraham, ni en el caso de Jacob, fue que Dios dijo, diezmame. Abraham le diezmó a Melquisedec voluntariamente. Jacob hizo un voto y era esperando ser bendecido. No dijo que iba a diezmar necesariamente, abiertamente, sino de lo que Dios le diera. Pidiéndole a Dios que le bendiga en cierta forma, que ser bendecido por Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos con ustedes, la nación toda me habéis robado? Para allá podemos ir despacito. Porque yo estoy hablando ahora mismo del principio del diezmo, donde aparecen las primeras menciones del diezmo en la Biblia, para que la gente, como es un tema complicado, como decíamos al principio, por los intereses que envuelve, pues vaya viendo todo el desenvolvimiento bíblico. O sea, en el principio en Génesis 14:20, allí está Abraham. 28:22, allí está Jacob. Las primeras menciones del diezmo. Entonces la gente lo va a buscar y a veces hay personas que hablan de la ofrenda. La ofrenda y el diezmo son diferentes, que tienen características parecidas. De la voluntariedad, de todo corazón y todo eso. Es muy parecido entre la ofrenda y el diezmo, pero es muy diferente. Entonces, cuando entramos a Levítico, capítulo 27, verso 30, dice, el diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Y esto es una parte importante. Levítico 27, 30. O sea, ¿de quién es el diezmo? La Biblia dice, Levítico 27:30, que el diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de las simientes de la tierra, como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Cuando algo se consagra a Dios, es que eso no se utiliza para otra cosa que no sea para lo que Dios determina. Algo consagrado, por ejemplo, un utensilio en el templo, en cualquier lugar consagrado a Dios, era única y exclusivamente para el servicio del templo. Usted no podía agarrar un vaso del templo donde se servía algo para los sacerdotes o demás y llevárselo para su casa o para el baño. Quiero darme a entender. O sea, lo que es consagrado a Dios es para Dios. En el caso del diezmo, el diezmo es algo consagrado a Dios. Todo el que le da un uso fuera del orden de lo que Dios establece, le está faltando a la palabra y a la verdad bíblica. Entonces, seguimos en Levítico. En Levítico 27:31 dice, si alguien quiere rescatar algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de su valor. No entendí. Bueno, que el diezmo, ya después que tú lo ofrendas al Señor, tú no puedes estar esperando que a ti te devuelvan eso para atrás. Pero eso es lo que se promueve. Entonces, hay gente que diezma esperando que le retribuyan. Hay gente que diezma y ofrenda esperando que a través de esa ofrenda y ese diezmo Dios le multiplique. Y eso no es bíblico. Wow. La Biblia no enseña en ninguna parte que por usted diezmar y ofrendar, Dios le va a multiplicar lo que usted tiene. Incluso he escuchado que dicen, Dios bendice al dador alegre. Y dice, Dios ama. El texto dice, Dios ama al dador alegre. Entonces,
La negociación, por ejemplo, que hizo Jacob como negociador, de lo que tú me des yo te voy a dar el diezmo, es lo que se está vendiendo muchas veces hoy, que la gente dice, no, a Dios hay que darle para que Dios te dé. Dios da aunque usted no le dé. Porque Él dice, lo que tú me des es que yo te voy a dar. Ahora, lo que Dios sí demanda es que las cosas se hagan conforme a lo que Él establece. Pero usted dice, por ejemplo, que el diezmo no es un principio dado por Dios. Sin embargo, Dios estaba esperando el diezmo de la tierra y Él dijo que era de Él. ¿Dios estaba? Esperando el diezmo de la tierra, según usted. No, porque es que lo que pasa es que Dios no es que establece el principio del diezmo, es el hombre. Pero ya una vez que el hombre tiene en su corazón ofrendar o diezmar a Dios, Dios tiene que organizar eso. Imagínate que el hombre traiga dinero, lleve posesiones materiales a hombres a administrarlas sin ningún control, sin ninguna ley. Y eso vemos qué pasa con eso en las iglesias que no hay control. Con los ministros que no tienen nadie que lo controle ni lo supervise. Hay muchos desórdenes financieros y monetarios. Hay muchas cosas que mucha gente no sabe, que ha sucedido en muchos lugares y que está sucediendo por no administrar los recursos que entran conforme a lo que Dios establece. Entonces, hay un orden para la administración de lo que llega al templo, de lo que llega a la iglesia, en el caso de nosotros ya que estamos aquí en este periodo posmoderno, que estamos muy lejos de aquellos tiempos levíticos. Entonces, en el tiempo de los levitas, ¿para quién era el diezmo? Era consagrado a Dios, pero los sacerdotes y los levitas tenían derecho a comer y a recibir de ese diezmo porque ellos no tenían herencia en la tierra. Las tribus, las demás tribus tenían herencia, los levitas no, que es de donde viene el libro de Levíticos. Mi herencia de Jehová. La tribu de Leví no tenía herencia porque estaban consagrados para trabajar en el templo. Eran las personas que estaban allí para dar el servicio en el templo, en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces, esas personas no tenían herencia de la tierra. Esas personas comían de esa ofrenda que llevaban, de esa comida que llevaban, de esos diezmos que las personas presentaban a Dios. Una parte le correspondía a ellos, pero no era todo tampoco. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la Biblia dice que el que trabaja en el altar puede vivir del altar. O sea, usted puede cubrir necesidades de la obra de Dios, usted como ministro que trabaja en la obra de Dios, porque muchos ministros trabajamos todo el tiempo en la obra. En el caso mío, voy a poner un ejemplo personal, yo trabajo 24 horas en la obra de Dios, pero trabajo también de manera secular. Te dirá, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, porque yo el tiempo que saco para trabajar de manera secular es un tiempo más limitado que el trabajo en la obra. Yo trabajo en el día a veces 2 horas y el trabajo a la obra de Dios 8, 10 o 12 horas. Entonces le dedico más a la obra que al trabajo. Gracias a Dios, Dios me ha permitido sustentar a mi familia con ese trabajo que no trabajo tantas horas. Antes quizás tenía trabajo que eran más horas de trabajo. Entonces, los levitas no tenían que trabajar porque lo que entraba era necesario o era suficiente para ellos sustentarse. Significa entonces que el diezmo es una proposición del hombre a Dios. Y una vez pues esto quedó establecido, ya que Jacob lo hizo igual que Abraham. En este caso no igual, porque fue modo de negociación. Pero ya que el diezmo se estaba presentando a Dios, pues Dios dijo, déjame organizar eso y déjame explicar cómo lo voy a recibir. No era que Dios no lo sabía, es igual que el caso de los reyes. Cuando piden rey en Israel, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Pero ya habían leyes para cuando hubiese reyes. O sea, que independientemente de eso, Dios sabe todo lo que va a suceder antes de que suceda. Entonces, lo que sí hay que marcar y resaltar o subrayar es los puntos de que primero, el diezmo no es Dios que lo establece para que el hombre se lo dé, sino el hombre que voluntariamente se lo ofrenda a Dios. Se lo presenta a Dios de corazón. Segundo, que el diezmo, porque tienen que ir apuntando estos puntos, es consagrado a Dios. ¿Qué significa eso? Que no es propiedad del hombre, que eso le pertenece a Dios, por lo tanto, con el diezmo se hace lo que Dios dice. Desde ahí seguimos. Tercero, que los levitas, o sea, las personas, en el caso nuestro, vamos a decirlo así, si usted lo quiere traspolar, que trabajan todo el tiempo en el altar, en el templo, en la obra de Dios, en el ministerio, tienen derecho a una parte de eso para sustentarse, porque tienen necesidades. Y eso permite que no se corrompan. Por ejemplo, cuando una persona que es evangelista en una iglesia, se le sustenta en la iglesia, por ejemplo, y esa persona vive predicando, no tiene la necesidad de estar esperando que le den dinero en ningún lugar donde vaya, ni comprometer la palabra.
¿Entiendes? Ni llegar a llenarse de avaricia porque le estén dando mucho dinero donde va y vea el evangelio como un negocio. Entonces, hay cosas que Dios sabe cómo deben de funcionar y Dios establece el orden para que funcionen bien. Levítico 18:21 dice, a los hijos de Leví les es dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, ellos eran los que administraban ese dinero, lo administraban. Los levitas, pero lo administraban conforme a lo que Dios establece en su palabra. Si usted supiera que estoy cayendo en el tema con respecto para que no se corrompan, porque yo tengo amigos, colegas del Ministerio de Alabanza, músicos, que tuvieron que emigrar al mundo porque la iglesia se le exige, por ejemplo, que tiene que estar todo el tiempo en un ensayo, una actividad. Eso pasa en la mayoría de las congregaciones, que el diezmo que entra muchas veces se administra de manera antojadiza y a discreción del líder o los líderes principales, pero no se sustenta al cantor, al adorador, no se sustenta al diácono. Son los primeros que se le da golpe en los mensajes. Los músicos están en pecado, los adoradores necesitan consagración. Claro, mami, claro, papi, porque es que llega un momento donde esos músicos tienen ofertas, por ejemplo, aquí en Dominicana, de cantar en los hoteles de Bávaro, Punta Cana. Se le paga 50, 40, 35 mensual. Pero estaba en la iglesia pasando hambre, se le exigía santidad, se le exigía consagración. No estudié tanto en la universidad. Los días de culto no puedes coger clases porque es que tú tienes que tocar. Los días de culto tú no puedes tener un trabajito porque los trabajos para músicos lastimosamente son de noche. Un muchacho que invirtió en un instrumento, que invirtió en aparatos para ese instrumento, compró un bajo, una planta de bajo. Un bajo cuesta 90,000 pesos. ¿Cómo lo va a comprar? A veces incluso se le exige en la iglesia tocar el instrumento y si no están las posibilidades para tocarlo, que él mismo sea que condicione el instrumento, lo tenga todo el tiempo ready, pero ese músico no sabe qué va a cenar cuando salga de la iglesia. Así es. Entonces son cosas que muchas veces la tenemos coartadas. Y un paréntesis, está vendiendo el evangelio, está vendiendo, las cosas se hacen para Dios, pero tú eres un ministro del altar, tiene que vivir del altar. Se lo digo porque los preparadores de eventos, y si usted es uno, pues ponga mucho oído a esto. Los preparadores de eventos suelen decir, no, a los músicos yo le doy alguito ahí. Y hago énfasis en estas cosas y mucha gente me dice, le falta sanidad. O mucha gente me han dicho en comentarios de que cuánto inmadurez, usted lo hace para Dios, sierva. Yo lo hago para Dios. Toda mi vida lo he hecho para Dios. Si ella piensa en el dinero, hermano, mire, yo tengo de los 5 años de edad dedicándome a ministrar la alabanza. Y yo siendo una menor de edad, sabían dejarme en una parada, yo sin el pasaje. Y mi mamá, una madre soltera. O sea, nos hace falta un poquito de conciencia y de entender la interpretación bíblica. Si se viva del altar, y no lo digo por mí, porque para gloria de Dios siempre he trabajado y no he tenido que depender nunca de un altar, para gloria de Dios. Pero en caso de que me viera con la necesidad, porque he intentado no verme con la necesidad justo por eso. Porque se le critica demasiado al músico si le pone un precio o una tarifa a un ministro. A veces lo hacen por los abusos que han vivido. Yo y yo hemos sabido buscar músicos de diferentes partes. Y al final danos 500 pesos para 20 muchachos. Que no dan ni para comprar una cena. Entonces también a veces somos abusivos. ¿Por qué? Porque apoyamos al que lo hace mal, haciéndolo más rico, pero entonces al que está sirviendo a Dios todo el tiempo dentro de la casa. Y eso es una mala administración. Y es lo que Dios muchas veces, o no muchas veces, todo el tiempo quiere evitar cuando dice cómo se deben de hacer las cosas correctamente. Son muchas cosas que pasan. Tú has mencionado una. Porque es mi experiencia, que eso quiero enfatizar. La gente dice, tú mencionas eso, es mi experiencia. Mira, testimonio. El primer libro que yo escribí se titula La oveja que no se dejó quitar su lana. Y fue un libro que fue muy escandalizante en el entorno donde yo tenía alcance en ese momento. Incluso me cerraron puertas en muchísimas iglesias a los hombres. No Dios, Dios nunca me ha cerrado puertas.
el hombre, pastores hablando mentira en algunas ocasiones. Ya teníamos invitaciones previas y la cancelaron. Y era por eso, o sea, porque yo en el libro hablaba de finanzas y de testimonio personal. O hablo de finanzas y de testimonio personal en ese libro. Y tocaba el punto del diezmo, de la ofrenda y la administración en la iglesia. Y fue algo terrible porque en ese tiempo nadie se atrevía a tocar eso, ni siquiera de manera personal, así verbalmente, públicamente. Estoy hablando de hace 13 años, no menos, unos 10 años. Pero ese libro está más vigente ahora que cuando yo lo escribí. Y gente que en ese tiempo estaban tal vez un poco renuentes a lo que yo decía, ahora me dicen, varón, es así como usted decía. Porque han empezado a vivirlo y a verlo en muchísimos lugares. La mala administración, la falta de mostrar y enseñar lo que Dios dice sobre la finanza. Y mucha gente no entiende que las finanzas se abordan en la Biblia de una manera olímpica. O sea, yo le decía una vez a Joan aquí, que en la Biblia se habla más de finanzas, de dinero, que de la oración. Y hay gente que ignora eso. Por un lado, para que nos cuidemos del amor al dinero y a las cosas materiales. Y por otro lado, para que sepamos administrar y también los principios para ser prósperos. La Biblia habla de todo eso. Del trabajo, la Biblia habla de cómo Dios provee, la Biblia habla de todo. Lo que pasa es que el hombre se enfoca muchas veces en lo que más le interesa y a veces lo manipula a su antojo. Y ahí es donde sucede que la mala administración no permite que otras personas sean bendecidos con lo que Dios estableció para una bendición en conjunto, no solo para una persona. Entonces, hay muchas formas de ver este tema. Y yo sé que mucha gente va a empezar a sacar sus conclusiones, porque hay personas, por ejemplo, yo fui a un lugar donde estaban hablando de este tema, en una entrevista, y yo formulé la siguiente pregunta. Si en el Nuevo Testamento, en la parte que tiene que ver con la conformación de la iglesia, se establecía el diezmo como un mandamiento para la iglesia. Habían varios pastores en esa entrevista o en ese panel, y nadie respondió esa pregunta. Nadie se atrevió a responderla. Porque cuando tú vas al Nuevo Testamento y a lo que tiene que ver con la iglesia, es un punto que queda simplemente a la interpretación del que vaya a ejecutar en una iglesia o una denominación determinada este tipo de cosas. Porque muchas veces nosotros tomamos del Antiguo Testamento cosas que nos acomodan ciertos temas o que a nosotros nos parece bien de cierta forma y otros no. Por ejemplo, el guardar el sábado, que es muy común ya en una iglesia X determinada y que en otras no se hace, o se hace de diferentes formas porque no se guarda un día específico, es un mandamiento dentro del decálogo. Los 10 mandamientos, la santificación de la fiesta, el guardar el sábado. Sin embargo, eso se obvia y se pone por encima de eso, por ejemplo, el diezmo. Entonces, no es que yo estoy en contra del diezmo, es que yo estoy en contra de la falsa enseñanza. O sea, si hay algo que la Biblia establece como un mandamiento, ¿por qué yo no lo enseño? ¿Por qué yo prefiero enseñar algo que para el Nuevo Testamento quizás no aparezca como mandamiento, aunque se haya hecho en el Antiguo y aunque sea beneficioso, y no enseñarlo como la Biblia establece? Porque yo quiero manipular. Cuando yo quiero manipular, entonces yo enseño a mi antojo las cosas. Y por eso es que cuando alguien se levanta hablando de estos temas en cualquier lugar, es mal visto. Es muy mal visto. El que habla de finanzas en cuanto a la iglesia es mal visto. Y muchas veces dice, no, es que esa persona no da. Es que esa persona es duro para apoyar o para desprenderse de las cosas materiales. Y muchas veces no es así. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando se quiere manipular, se puede utilizar esos recursos para descalificar a la persona que está hablando del tema. Ahora, ¿cómo tú descalificas la Biblia? Hasta donde venimos leyendo en la Biblia, venimos entendiendo cómo el diezmo surge, para qué era, por qué se hacía. Y mira lo que dice antes de que tú vayas a hablar ahora este texto bíblico, Chalón. Deuteronomio capítulo 14, verso 28 al 29, dice lo siguiente. Yo quiero ser muy bíblico con este tema porque ya yo sé cómo la gente reacciona a este tema, porque tengo mucho tiempo tratándolo. Cada 3 años cumplidos sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Cada 3 años. Y lo almacenarás en tus ciudades. Como los levitas no comparten contigo ninguna propiedad, podrán entonces venir y comer hasta quedar satisfechos. Como los levitas no tienen herencia, no tienen tierra, ellos pueden ir a comer de ese diezmo que se sacaba cada 3 años.
Lo mismo que los extranjeros no eran del pueblo. Estamos hablando de personas, como decir aquí en República Dominicana, los haitianos, extranjeros. Personas que ni siquiera eran de esa nación. Los extranjeros, los huérfanos y las viudas que haya en tus ciudades, así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que haga. Oye, como dice Deuteronomio, capítulo 14, versos 28 y 29. Dios te va a bendecir por hacer eso. Pero ¿qué es lo que está hablando ahí? Un diezmo de cada 3 años. ¿Qué congregación saca diezmo cada 3 años? Entonces, para dárselo al inmigrante, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Te está hablando de personas que tienen necesidades. Cuando alguien llega a una nación que no es de ahí, muchas veces no tiene dónde dormir, llega con pocos recursos, que a veces tiene que hacer muchísimas cosas, hasta de migrantes, como lo hacemos nosotros los dominicanos en otros países que vamos, que los que están en otro país saben de lo que estoy hablando, que cosas que no hacen aquí en República Dominicana van a hacerlas a Estados Unidos y a otros países. Entonces, trabajo que rechazan los ciudadanos de esos países. Como pasa aquí también. Aquí los haitianos hacen trabajo que los dominicanos no se atreven a hacer. Y después nos quejamos de que hay muchos haitianos en ciertos lugares, por el dominicano a veces vago. Entonces, esas personas que tienen necesidades, necesitan a veces de un techo, necesitan a veces de un alimento. Entonces, nosotros nos retraemos de ayudarlos. Entonces, la Biblia enseña, en lo que tiene que ver con el diezmo en el Antiguo Testamento, que esas personas tendrían derecho a comer del diezmo. Que la viuda y el huérfano, que abundaban mucho por los problemas de guerra y de conflicto en esos tiempos, siempre menciona a la viuda y los huérfanos por eso, que ahora esa necesidad puede ser un indigente en la calle aunque no sea huérfano ni viuda. También tenían derecho a comer. Está hablando de personas necesitadas. O sea, que el diezmo no era solamente para el sacerdote, para los levitas, en este caso, extrapolándolo a nosotros, que el diezmo solamente no es para el pastor, los músicos de la iglesia o algunos ministros, sino que también es para el extranjero, para la persona que tiene necesidad en nuestra comunidad, sea viuda, huérfano, persona que no tenga trabajo. O sea, la Biblia es muy clara en enseñar qué se hace con el diezmo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Es la pregunta. Usted sabía que la iglesia de hoy, en cuanto al pomponeo en la estructura física del templo, me recuerda a la época medieval. En el medioevo, siglo XIII, XIV, hasta la altura del XV, Edad Media Alta. En el XVI entra el modernismo, más bien el romanticismo y el humanismo, el renacimiento a partir de ahí. Todas esas corrientes consecuentes una detrás de la otra. Algo que criticaba la filosofía en el medioevo, ya cuando viene la Ilustración, Karl Marx, René Descartes, Sigmund Freud, toda esa gente, criticaban que en los pueblos los niños y las viudas se morían de hambre, mientras los templos tenían oro hasta en el piso. Eso me recuerda un poquito a la iglesia de hoy, porque a veces, pastor, no estoy en contra de un buen aire acondicionado en la iglesia, de una silla acolchada. No estoy en contra de eso. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, pastor, es con que se suplan todas las necesidades, tal vez por vanidad, de la estructura física, mientras hay un huérfano o una viuda en la iglesia o en la comunidad. O sea, estamos actuando en el pomponeo de la estructura física y el diezmo muchas veces lo destinamos para eso, para las vanidades de la estructura y no realmente para lo que manda la Biblia según lo que usted acaba de leer. Así es. Entonces, es que hay una falta de entendimiento, pero también hay una falta de sinceridad en cuanto al diezmo. Mira, después que hablamos del año del diezmo, que era cada 3 años, mira lo que dice Segunda de Crónicas 31:5. Cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de los granos, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. También los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de vacas, de las ovejas, y presentaron los diezmos de los santificados y de todo lo que habían prometido al Señor Dios, y lo depositaron en montones. Cuando usted ve esa palabra se da cuenta que no era un 10%, que era lo mejor de lo mejor y hasta en mucho. Pero mira qué dice Nehemías, porque esto fue cuando se dio el edicto para la reconstrucción de las ciudades y del templo. Acuérdate que estaba destruido en el cautiverio, y cuando Nehemías habla con el rey,
el rey le concede regresar, y Esdras también regresa con él, a reconstruir el templo y a reconstruir los muros de la ciudad. Entonces dice Nehemías 10:38, al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente, y los levitas a su vez llevarían a los almacenes del templo la 10ª parte. Escucha dónde aparece la 10ª parte ahora para que entendamos el asunto del 10%. Llevarían la 10ª parte de esa 10ª parte recibida, como es obligación de todos los israelitas y los levitas, llevar a los almacenes del templo la ofrenda de grano, de vino, de acerte, porque allí están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes. Los porteros y los cantores nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Ahí está hablando del diezmo de los diezmos. Sácalo aparte. Porque de todo lo que llevaban se sacaba el diezmo del diezmo. Por eso es que viene el conflicto en la interpretación, que lo vamos a ver más adelante, de ustedes me haber robados. La gente cree que el que roba el diezmo es el que no lo da. Y eso lo vamos a explicar también. Entonces, cuando hablamos de cómo funcionaba todo, había una administración. Nehemías tenía administradores. Pero sí, entonces el pueblo había llevado la 10ª parte. No. Los levitas sacaron la 10ª parte de la 10ª parte, el diezmo del diezmo. De todo lo que llevaron. Porque eso se apartaba para lo que ya nosotros venimos estableciendo, que tenía que ver con el sustento dentro del templo. El pueblo llevó lo mejor de lo mejor de lo mejor. No necesariamente un 10%, sino lo mejor de lo mejor, que fue su diezmo. Ahora, divide la palabra diezmo de 10ª parte, haciendo significación entonces con que diezmo, su raíz lexical, por decir algo, su raíz semántica, no viene de 10%. Exacto. Sino realmente lo mejor de lo mejor. Pero ellos, de eso mejor de lo mejor que llevó el pueblo, sacó la 10ª parte. Tú no has escuchado el término, y tal ejército diezmó al ejército contrario. O sea, lo redujo. Cuando se diezma algo es que se reduce. No a su 10%. Entonces, cuando se saca el 10% de algo es que se calcula el 100% y de eso se saca el 10%. Por ejemplo, me trajeron 100 vacas, yo saco 10. Y de esas 10, saco una que es el diezmo del diezmo. Entendido. Entonces, saco lo mejor de lo mejor también, según yo entiendo. Pero en ese caso no era ya para lo mejor de lo mejor, sino para la administración. Esto es para los levitas, esto es para los sacerdotes, esto es para los cantores. Y lo otro es la ofrenda, que es para que cuando tenga que repartirse más adelante, se reparte. Entonces, hay una orden administrativa. Pero vamos a Malaquías, que es el texto más usado y con el que se ha manipulado más personas en el asunto de enseñar este tema, sin apegarse ni al contexto bíblico, ni a la correcta interpretación hermenéutica, ni a ninguna exégesis bíblica, ni a ninguna interpretación, simplemente antojadizamente. Entonces, mira lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pregunta. Pues ustedes me han robado, y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. No era solamente el que no la daba que diezmaba. También los que lo administraban robaban. Y en Nehemías hay textos bíblicos que hablan de la mala administración que había con el diezmo. Cuando Nehemías hace un lugar para almacenarlo y pone gente a administrarlo, era porque había una corrupción. Habían corruptos administrando. Entonces, había personas que cogían lo que no le correspondía, aun cuando eran personas que estaban destinados para trabajar en el templo. Y eso pasa en cualquier lugar. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo en una de sus cartas habla de dar cuenta. Por eso es que el apóstol Pablo habla de cuáles eran las personas que recibían la ofrenda y cómo la recibían. Él no la recibía directamente, él ponía personas. ¿Y para qué era? Para sustentar otras iglesias, lo hacía Pablo, en cuanto a las ofrendas de los santos que la Biblia menciona. Pero cuando se habla de dar cuenta, se está hablando de ser transparente. Ningún cristiano me puede decir a mí que lo que usted dé para Dios tiene que olvidarse de eso, porque usted no tiene que darle cuenta a nadie, porque usted lo dio para Dios. Es una manipulación vil. Todos damos para Dios, todos, cuando vamos a ofrendar o a diezmar. Pero un líder que dice, usted lo dio para Dios y olvídese de eso, es un líder que muchas veces no está administrando correctamente lo que se le entregó. Algo. Es que, Ay, Dios mío. por ejemplo, en la política, en los gobiernos, los políticos
tienen que dar cuenta. Rendir cuenta, obligado. Tienen que tener, en el caso de nuestro país, una rendición de cuentas, porque si no lo hacen, puede abrirse la brecha a la corrupción, y eso pasa en todos los países. Usted tiene que decir el patrimonio que tiene, lo que usted se gana, cómo se lo gana, porque usted está administrando fondos públicos. Y si eso lo hace un impío, que no es creyente y que no tiene temor de Dios, ¿cuánto más nosotros los que le servimos a Dios? En la iglesia tiene que darse cuenta de lo que se hace con el dinero, de lo que entra a la iglesia. No importa que el pastor o los líderes hagan uso personal de eso, porque la Biblia no está en contra de eso, ni yo tampoco. Lo que la Biblia dice es que hay que ser transparente y hay que ser claro como cristiano. Que ahí es el punto donde la parte... Y honestos. La parte donde el ministro, porque una parte era para los levitas, de eso que usted dijo de las viudas, los huérfanos y el extranjero, primero puso a los levitas. Claro. Entonces, ahí es la parte a veces donde el pueblo, sin querer, incurre, yo no le voy a dar mi dinero a pastor, o no le voy a dar mi dinero a levita, no le voy a dar mi dinero a evangelista, a profeta, pero cuando hay una necesidad, yo llamo al pastor, el pastor tiene que estar todo el tiempo presente para mí, yo me deleito con las alabanzas de la iglesia, nunca le he pagado un curso de música a ese muchacho, cuando es un evangelista lo catalogo por vago, y hay muchísimos ministros, sí, que son corruptos, que tienen que rendir cuenta, que no están andando en transparencia, para no llamarlo directamente corrupto. Tal vez por un tema de desconocimiento, por cultura, por religiosidad. Pero sí hay el gran grupo que sí es sincero, que sí da cuenta, pero el pueblo no está dispuesto a desprenderse, porque ese es el punto, la parte del desprendimiento. Porque lo que traía bendición al pueblo no era que era un yo te doy, tú me das, porque esa fue la negociación que hizo Jacob. Lo que traía bendición al pueblo era el ayudar al necesitado, el operar en justicia con darle al que era del altar lo que le correspondía y el darlo alegremente para el Señor como un agradecimiento de lo que ya Dios había dado. Así es. Y mira que en Malaquí habla, usted de la nación toda me habéis robado. Y cuando dice esto, la gente dice, no, todos le hemos robado a Dios. Pero allí el texto dice la nación toda, no todas las naciones. Porque las naciones que no eran Israel no tenían ningún tipo de relación con Dios, ni de leyes que llevaban a cabo. Vivían sin ley, que ese era el problema para unirse con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era un pueblo regido por la ley de Dios, y los pueblos de afuera, los paganos, los gentiles, eran pueblos sin ley, que vivían por eso le llamaban perros. A los gentiles, a los que no vivían con la ley del Señor, eran llamados perros. Por eso es que Jesús le dice en una ocasión a una mujer, la comida no es para los hijos, no para los perrillos o para las perrillas. Y la gente no entiende eso. Era que le decían así a los que vivían sin ley, perros, porque vivían como animales. Entonces, cuando tú entras al texto y a interpretar, tú te vas a dar cuenta que Dios está hablando con una nación infiel, con una nación que se le dio la ley y no la cumplía, con una nación que de ellos viene la salvación, pero que ellos no la recibieron. Y eso lo enseña la Biblia. Entonces, las leyes son para cumplirlas, pero el hombre no puede cumplirlas. Entonces, cuando tú vienes al Nuevo Testamento y tú dices, tienes que cumplir esto, que es una ley, entonces tú me estás diciendo que tú no vives bajo el sacrificio de Cristo, que pagó el sacrificio, y que toda la ley Cristo la pagó. O sea, el cristiano no vive por ley. La Biblia explica y enseña que vivimos por la gracia de Dios. O sea, que siendo pecadores somos perdonados, no que no pecamos. Que no hay ni aun uno que pueda cumplir con la ley. Solamente Cristo cumplió con toda la ley. Y al cumplirla, ese pacto fue cambiado al nuevo pacto. Porque el pacto de la ley era para el pueblo de Israel. El pacto de la gracia es para nosotros. El pacto donde el mismo Jesús toma la posición de nosotros. Entonces, eso lo explica la Biblia más adelante. Entonces, ¿dónde menciona la Biblia en el Nuevo Testamento el diezmo? Mateo 23, 23, por ejemplo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo, la menta, el anhelo, el comino, y soslayan o dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús está diciendo, antes que diezmar, usted tiene que vivir en justicia, en misericordia, en paz. O sea, primero están las cosas espirituales y luego la material. ¿Eso es necesario? Sí, pero sin dejar de hacer esto. Usted no le sirve de nada ir a diezmar cuando usted va a diezmar porque dice que Dios le va a duplicar para atrás. Cuando usted va a diezmar sin ser cristiano y tiene negocios incluso ilícitos, pero quiere que Dios lo proteja. Ay, qué lindo. Entonces, el diezmo no se trata de eso.
Entonces, lo que la gente tiene que entender, el diezmo, la ofrenda que usted va a dar, primero usted tiene, ¿qué dice el Señor Jesús en otra ocasión? Sí, si usted tiene algo con su hermano. Si su hermano tiene algo contra usted, ni siquiera usted contra él, él contra usted. Póngase de acuerdo con él y venga y traiga la ofrenda al altar. O sea, ¿qué está diciendo? Dios no recibe la ofrenda si en su corazón hay odio, hay rencor, hay falta de perdón. Está diciendo, eso es más importante. Entonces, para ser bendecido por Dios, para que Dios abra la ventana de los cielos, hay que empezar por la obediencia. El diezmo representa obediencia a Dios y desprendimiento a Dios. El que obedece la palabra, diezmo y ofrenda, el que obedece a Dios y el que es desprendido no está calculando si le va a dar a Dios un 5, un 6 o un 10%. Es que entiende que su vida tiene que ser una ofrenda delante de Dios. Un sacrificio bíblico, es nuestro culto racional, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya yo no limito a que si yo consigo le voy a dar a Dios o le voy a dar el 10 de lo que consiga. Es que todo lo que yo tenga le pertenece a Dios. Por eso viene también Jesús y dice, esa viuda que dio esos 2 centavos, dio, estoy parafraseando, dio más que todos aquellos, porque eso dieron de lo que le sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Entonces, el diezmo y la ofrenda no tiene un carácter de manifestar bendición cuando usted lo da regañadiente, cuando usted lo da como una obligación, como una ley, cuando usted lo da de corazón. Podemos decir entonces que el diezmo no es un principio bíblico. Entonces, en cierta forma, no es que no sea un principio bíblico, lo que no es una ley para la iglesia. No es un mandamiento ni una ordenanza para la iglesia. Y eso hay que ponerlo claro. O sea, es un principio bíblico que surge con Abraham, que se convierte en una ley para el sustento del tabernáculo y para lo que tiene que ver con el templo y para los necesitados, viudas, huérfanos, extranjeros. Se convierte en una ley en el pueblo judío. Pero el que vivía por ley era el pueblo judío, no el pueblo cristiano de la iglesia que conocemos hoy día. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, el sacerdocio de Cristo es diferente al sacerdocio de Aarón, al sacerdocio levítico. No es el mismo sacerdocio. Porque es que había que recibir ofrenda constantemente por los pecados en el Antiguo Testamento. ¿Y quién ha dicho usted que las ofrendas ahora son por el pecado? Si el pecado ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados. O sea, hay que entender las cosas. Entonces, Cristo es la propiciación, Cristo es la expiación de nuestros pecados, Cristo es el sacrificio por nuestros pecados, es la ofrenda por nuestros pecados, es el cordero que se entrega por nuestros pecados. Ya no hay que entrar una vez al año, como entraba el sacerdote, a ofrecer sacrificio por el pueblo y por ellos mismos, como dice la Biblia, sino que ahora ya nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces es diferente. Ahora lo que Dios exige es mucho más que antes, porque ahora Dios exige nuestra vida completa. Entonces no es asunto de cumplir una ley. La gente entiende que ahora es más fácil. Es más fácil si usted es un cristiano life, como le dicen por ahí. Pero si usted es un cristiano consagrado para Dios, entregado para Dios, no es tan fácil. Es un gran sacrificio ser hijo de Dios y servirle a Dios. Y es más que un 10%. A Dios se le debe de dar más que el 10%. Eso es lo que yo creo. Dios merece más que un 10%. Entonces hay muchos trasquiladores, hay muchos ladrones y manipuladores que no quieren enseñar la Biblia, no quieren enseñar lo que Dios dice y no permiten que nadie enseñe sobre finanzas, sobre el diezmo en sus iglesias, porque quieren manipular a la gente. Entonces esto es un tema que hay que enseñarlo como el tema de la oración, como el tema de la fe, como el tema de la salvación, del arrepentimiento, como cualquier otro tema. Y la gente tiene tabú y tiene restricción para hablar de finanzas. Y eso pasa en la iglesia y fuera de la iglesia. La gente se le hace difícil decir cuánto gana o cómo gasta su dinero o hablar de lo que tiene. A la gente esto es como preguntarle por algo íntimo. ¿Por qué? Porque la gente se apega a las cosas materiales y apega su corazón a las cosas materiales. Y el pecado está en poner mi amor por el dinero, por encima de todas las cosas. Entonces Dios está por encima. Entonces cuando yo le ofrendo y le diezmo a Dios de corazón, yo estoy desprendiéndome de algo que para mí no es importante, porque lo importante es agradar a Dios. Y que eso sea de bendición para personas que pueden necesitarlo. Cuando ingresa al templo, cuando ingresa a la iglesia, si se le da un buen uso conforme a la palabra, entonces muchas personas son bendecidas. Y la iglesia prospera y tiene que prosperar. Porque donde se da es más bienaventurado, dice la Biblia. Dar que recibir. Pero para dar hay que tener. Por eso se necesita ingreso en la iglesia. No solamente, como dice la gente, para mantener el templo, no. Es para ayudar al necesitado más que otra cosa. Para eso es que es bueno que haya alimento en su casa, para que la gente no tenga hambre. ¿Por qué se reunía ofrenda en la iglesia primitiva y los apóstoles vendían todo y lo ponían a los pies? Y los cristianos que se convertían vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Porque había gente con necesidad, había viuda, había huérfanos. No era un asunto de yo voy a construir templo. En ese tiempo se congregaban en cuevas y en casa y corriendo. Era un asunto de que había una necesidad y que Dios nos llamó a nosotros a servirle a los demás.
y que lo importante es agradar a Dios. Tenemos un problema presente. Antes de hablar de ese problema, quiero tocar varios puntos. Yo no sabía que los pastores podían dar cuenta del diezmo y la ofrenda hasta que llegué donde mi pastor Ernesto Cuevas. Cada cierto tiempo el pastor dice, proyecta en la pantalla de la iglesia, por ejemplo, y dice, se reunió tanto, sacamos tantas dorcas, llevamos tanta comida, hicimos esto, cumplimos con tales necesidades, se repartió así, 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 y da cuenta, pastor, mire, de todo. De todo. Yo me quedé anonadada y yo decía, wow, qué bien. Y mi pastor siempre ha trabajado toda su vida. Ahora mismo es que está, desde hace un tiempo para acá, dedicándose tiempo completo y a regañadientes con Dios justo por el tema de las especulaciones acerca de que yo me enriquezco con las ofrendas y los diezmos, que es lo que la gente entiende. Yo escuché en el metro a una persona decir, yo no voy a la iglesia porque ¿cómo yo voy a dar lo que yo me gano a un pastor o a una iglesia? Pero usted acaba de dar del punto del desprendimiento. Y el tema del desprendimiento, pastor, es el punto donde quiero llegar. ¿Cuál es la diferencia entre el que diezma y el que no diezma? Significa entonces que esto que usted está hablando me da a mí una autoridad, se podría decir en cierto sentido, para dejar de diezmar en un punto determinado. No es que nos da autoridad para dejar de diezmar. El asunto es que nosotros a Dios tenemos que serle fiel, aunque el que administre sea infiel. En eso yo estoy de acuerdo. Independientemente, usted le va a dar cuenta a Dios de manera personal. El que lo administre, el que se lo robe, el que no haga lo que Dios dice, le va a dar cuenta a Dios. Porque si la Biblia establece como un principio que es consagrado a Dios, como leíamos en Levítico, es algo consagrado a Dios. Desde que yo le doy un uso incorrecto o lo desvío para mi bienestar y para yo darme un lujo, ya yo estoy estableciendo un robo de las cosas de Dios. Aunque nadie me vea, aunque nadie me lleve a un juzgado, pero estoy robándole a Dios. Entonces, la persona que da, tiene que dar con generosidad, tiene que dar con amor, con alegría, independientemente de lo que suceda en adelante. Ahora, el yo hacerme el ingenuo cuando alguien es un ladrón es muy diferente, porque el creyente está llamado a denunciar lo que está mal, y no solamente es fuera de la iglesia, sino también dentro. Primero se utilizan los protocolos, primero se habla con la persona, varón, ¿y qué está pasando? Que no dan cuenta de esto. Eso es así. Hay pastores que no les gusta que se hable de eso, por eso, porque a nadie le gusta que lo cuestionen, a nadie le gusta que le pidan cuenta cuando está haciendo las cosas incorrectas, porque el que hace las cosas con transparencia nadie le va a exigir, porque él lo hace de manera voluntaria y de manera natural. Exacto. Entonces, es así que funciona. Mira cómo es esto. Segunda de Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, enseguida a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos para que así como comenzó antes, así mismo acabe también esta obra de gracia entre vosotros. Por tanto, como en todo abundáis en fe y palabra, en conocimiento y en toda solicitud en vuestro amor, para con nosotros abunde también en esta obra de gracia. O sea, el apóstol Pablo habla de dar con esa liberalidad, pero también reconoce a esa gente que dan, con ese amor para la obra. Entonces, a veces hay gente que no hay que pedirle para que den. Cuando la gente ve que se está haciendo la cosa correcta, la gente misma se acerca y aporta las cosas de Dios. Y son muchos los textos bíblicos que nosotros podríamos ver, donde la Biblia habla y la Biblia enseña sobre cómo se administra y cómo se debe de ofrendar en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte de la ofrenda y los diezmos. Entonces, el asunto está, y siempre va a estar, en lo que tiene que ver con la manipulación, con el asunto de intereses personales, cuando la persona quiere, pues, hacer las cosas conforme a su propio concepto y no lo que la Biblia dice, no a lo que Dios dice. Ahí es donde está el asunto. Si el diezmo es un principio, ¿cómo no puede ser una ordenanza para la iglesia?
Mira, la Biblia habla de 2 ordenanzas para la iglesia, solamente. Una es el bautismo y la otra es la cena de conmemoración. La Biblia, en cuanto al Nuevo Testamento y a la iglesia, no establece ninguna otra ordenanza que no sean el bautismo, que es la iniciación, lo que te hace partícipe de ser miembro del cuerpo de Cristo. Y luego la cena del Señor, que es en conmemoración, como conmemoración de la venida de Cristo y de su sacrificio y de su venida. Simple. Cuando usted va a la Biblia y encuentra otra ordenanza, tiene que mostrarla, porque no hay otra. Ahora, cuando usted me habla de la comisión y la gran comisión, la comisión es vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Y la gran comisión es vayan, predíquenle y enséñenle, hagan discípulos y enséñenle a que guarden todas estas cosas. O sea, tiene 2 vertientes, predicar para que se arrepientan y segundo, hacer los discípulos y enseñarles que guarden la palabra. Entonces, donde se habla de guardar la palabra, entra todo lo que tiene que ver con la forma de comportarse en la iglesia, con la ofrenda y todo lo demás. Pero no habla específicamente ni puntualmente como que eso es una ordenanza para la iglesia. No lo es. No lo es. Y cuando Jesús hablaba con los fariseos todavía vivían bajo la ley. Estaban en el periodo intertestamentario del pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Todavía Jesús y los demás judíos, porque Jesús practicó el judaísmo, vivían bajo las leyes judías. Después de la muerte de Jesús y la resurrección es que dice Jesús que de los 2 pueblos se hace un solo pueblo, dice la Biblia. Y ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni publicano. O sea, todos somos uno en Cristo. Y entonces se unifica la fe en Cristo. Ya no está unificada en un macho cabrío, en un becerro, en un palomino que voy a matar cuando peque, que voy a ofrecerse a los sacerdotes. Ya yo no tengo que ir donde el sacerdote para ofrecer un sacrificio por el pecado. O sea, cambia. Cambiada el pacto, dice la Biblia, cambiado el testamento, es necesario que haya cambio también de ley. ¿Y cuál es la nueva ley? Dice la Biblia, la ley de la libertad. Entonces, como fuimos llamados a libertad, no podemos seguir bajo servidumbre. El que vive bajo la ley, aunque la ley no es mala, dice la Biblia, es santa y pura, pero vive bajo servidumbre porque es esclavo. Nadie puede cumplir toda la ley. Entonces, cuando tú entras a vivir en libertad, ya tú no estás esclavizado, porque vives bajo los lineamientos del Espíritu Santo y de la palabra. La persona que no diezma está en pecado, deja de recibir bendición No es que de Dios. no es que la persona que no diezme esté en pecado. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que no diezman o ofrendan son personas que son apegados a las cosas materiales y que no tienen muchas veces ni cierto nivel de fe ni desprendimiento hacia Dios. Ahí es donde está el pecado. Y ahí se convierte en pecado. Pero no es directamente que por usted no diezmar peca. Si una persona en un mes no diezmó, en un año no diezmó, no pecó con eso, ni se pierde por eso. Ahora, hay un texto que dice Jesús, ustedes dicen en mi ofrenda a Dios cualquier cosa con aquello que pueda ayudar a mi madre. Porque había personas que iban y llevaban la ofrenda al templo, pero su mamá tenía una necesidad y no la ayudaban. Entonces, ahí entra el dilema, si el diezmo se tiene que llevar directamente a la iglesia o si yo con la ofrenda o diezmo que yo tenga para la iglesia, yo puedo ayudar a mi mamá con una receta. O puedo ayudar a una persona que esté necesitada, a un vecino que no tiene trabajo. Entonces la pregunta sería muy acertada quizás. ¿Dios ve bien eso o no lo ve? El dar limosna, el ayudar al necesitado, aun cuando yo no lo lleve a la iglesia. Entonces ahí entra un problema con los intereses de los líderes que necesitan ese sustento. Y que muchas veces son asalariados más que servidores. Entonces ahí es donde está el problema. No en que tú diezmes o no. Entonces, cuando tú le enseñas eso a la gente y tú vas a la Biblia y muestras los textos bíblicos donde Jesús dice que es primero atender la necesidad de tu mamá, entonces hay gente que le choca. Porque se le ha enseñado todo el tiempo que debe de ser una ley, obligación y regla el llevar el diezmo todos los meses a la iglesia. Y en Latinoamérica se ha enseñado que es el 10%. Y ya eso es una norma, y yo creo que más que una norma se ha convertido en un dogma. Entonces, hay que estar claro, y yo no quiero que me malinterprete, yo no estoy en contra del diezmo. En una ocasión, en un lugar que mencionaba hace un rato, en un panel, a mí me preguntaban, pero usted, pastor, ¿usted no recibe el diezmo en su iglesia? Digo, sí, allá se recibe diezmo de la persona que lo quiera dar. Me dice una de las personas que me atacó, por eso es hipocresía. Digo, ¿por qué? No, porque usted dice que el diezmo no es un mandamiento, pero yo no he dicho que es malo. Ahora, yo lo que trato de enseñar como maestro bíblico lo que la Biblia dice.
La Biblia habla de un diezmo cada 3 años. ¿Quién lo hace en las iglesias? Yo no he visto ninguna iglesia haciendo ese diezmo cada 3 años. Dije, para ayudar a todos los inmigrantes del país. La Biblia dice que para el levita. O de la comunidad. ¿Cuáles son los levitas en la iglesia hoy? ¿Hay levitas todavía en la iglesia? Entonces, hay que tener una conciencia muy clara. Muy buena pregunta esa. Hay que tener una conciencia muy clara de lo que la Biblia dice, ¿no? Podríamos decir, como tú decías, bueno, los cantores hacen el papel de levita. Bueno, tú lo puedes hacer una comparación, ¿verdad? Pero al final de cuentas no estamos viviendo bajo la ley mosaica. Exactamente. Entonces estamos viviendo bajo otro pacto. Entonces hasta que usted no despierta y entiende que vivimos en otro pacto, usted vive atado a la ley. Por lo tanto, usted no vive bajo libertad, que es lo que decía el apóstol Pablo. Y esa connotación que usted da realmente hay levita, eso era en el antiguo pacto. Justamente queremos consagrar al que se dedica al arte como levita, pero entonces ese levita no vive ahí metido en la iglesia todos los días. No. Estudia, trabaja, incluso tiene... Y muchas veces tiene ingresos. Tiene esposa. Tiene esposa. Porque si una persona que está en la iglesia, que es músico, lo que sea, que sirve en la casa de Dios, tiene trabajo y a veces tiene un buen trabajo y gana buen dinero, no tiene necesidad de que de la ofrenda o del diezmo se le saque dinero, porque hay otras personas con necesidad en la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces hay que estar muy, muy claro con las cosas y enseñarlas correctamente. A eso es que yo me aboco, a que no se manipule, a que no se distorsione, a que no se malinterpreten los textos para acomodarlo, a que no se quiera mantener a la gente en una obligación y una subyugación donde no pueda ni siquiera decir una opinión o pedir cuenta, que es una manipulación. No, te toman por rebelde si tú pides cuenta. Yo te decía que cuando yo escribí ese libro, yo era nuevo creyente prácticamente. Yo era un neófito prácticamente. Y yo le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué tú no me dejaste en vergüenza en ese tiempo? Si yo no conocía tanto de la Biblia como ahora, no había tenido los estudios que tengo ahora. Y Dios me hacía entender que yo me equivoqué en muchas cosas en el libro, que cometí algunos errores, pero que al final la esencia del libro estaba correcta. Y me lo ha confirmado en el tiempo. Todas las puertas que se cerraron hace 10 años, hace mucho que se empezaron a abrir. Y gente que me había cerrado las puertas me la ha abierto para ir a enseñar y a predicar. Y eso me da el aval de Dios. Que no solamente es que no fue Dios que me cerró la puerta, sino que los hombres que me la cerraron me la han tenido que abrir. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese tipo de cosas, porque yo me turbaba con la mala administración que había en lugares donde yo me congregaba. En la primera iglesia, yo lo he dicho aquí varias veces, que yo me congregaba, era una iglesia del G12. Para mí, hasta ahora, no sé si han cambiado, porque la gente tiene derecho a cambiar, pero eran apóstatas en ese tiempo. Hace 10 años, 12 años atrás. Y ahí fue que yo empecé mi vida cristiana. Va a cumplir 14 años en el Evangelio, cumplí 14 años. Y yo duré unos 7 meses en esa iglesia. Y en esos 7 meses que duré en esa iglesia, yo aprendí muchísimo de la palabra por revelación de Dios. Y yo confronté al pastor porque las cosas que yo veía que sucedían allí para mí no eran bíblicas. O sea, yo no creo en que la casa de Dios es una compraventa. Y en los encuentros había una compraventa de que tú echas aquí un reloj, un anillo, si no tienes dinero en los bolsillos, y después tú vienes y lo sacas con la ofrenda que tú pusiste en tu corazón. Eso es una manipulación. El que tú tienes que dar para ser bendecido es una manipulación. Entonces, el que si tú no das eres un ladrón, eso es una manipulación. Que si tú no diezmas, tú no eres líder en la iglesia, eso es una manipulación. Que si tú no diezmas, tú no puedes bautizarse, como lo he visto en iglesia, eso es una manipulación. Que si tú no diezmas, o sea, te limita lo que Dios dice que tienen que dártelo sin pensar en eso y sin estipular eso. ¿Dónde dice la Biblia que para tú ser bautizado tienes que diezmar? ¿Dónde? Yo quiero que alguien me busque un texto bíblico que lo diga. Y entonces y eso lo he visto yo. Eso no es que me lo han contado. Es que yo lo he visto y lo he vivido. Entonces, no podemos vivir con una fe ciega porque la fe no es ciega. La fe no se pone una venda. La fe ve más allá de la vista humana y discierne los espíritus y puede confrontar lo que es corrupción y lo que está mal. Eso que usted dice acerca de la sinceridad que hace falta. Creo que justamente esa sinceridad, ¿para qué? Por el tema de que los diezmos y las ofrendas, a fin de cuentas, era para necesidades. Y a veces dentro de la iglesia se hace de todo. Y diezmos y ofrendas se destinan a eventos, actividades, pero no se suplen las necesidades. Quiero que usted brevemente me aborde la perspectiva mística que tienen acerca del diezmo. Usted empezó diciendo algunos ejemplos. Pongo este reloj con esta ofrenda, después lo recojo el reloj. Mi hermano, mire, hermana Chalón, la Biblia enseña un principio que es el que prospera al hombre y se llama trabajar.
todo el que trabaja prospera. El apóstol Pablo decía, ocúpense de su negocio para que la gente no tenga avaricia. O sea, usted tiene que trabajar. El apóstol Pablo, siendo un gran apóstol, fundador de iglesias, y manejaba ofrendas que se daban en las iglesias, trabajaba. Dice que él hacía casa de campaña. ¿Y qué decía él? Para que nadie me señale. Wow. El apóstol Pablo trabajaba no porque tuviera necesidad de trabajar o porque no pudiera tomar de las cosas del altar, porque él decía, el que trabaja en el altar puede vivir del altar. Pero él lo hacía como ejemplo a la gente. El primero que tiene que dar ejemplo es el líder. Lo primero que dice la Biblia es que usted tiene que imitar al líder en su fe y evaluar cuál sea su testimonio, su forma de vida. Entonces, si yo lo que enseño es la vagancia, yo no voy a enseñar prosperidad en mi iglesia. Hay principios en la Biblia para prosperar con los negocios, con trabajar, con ahorrar, con administrar correctamente el dinero. Y el principio de la finanza lo enseña la Biblia. Hay un Canaán que se promueve entre evangelistas. ¿Eh? Un Canaán que se promueve entre evangelistas. Un Canaán de no trabajo y mantiene mi ministerio y yo me la paso tranquilito chateando. Pero eso se ha hecho ya patente en la mente de mucha gente siendo incorrecto. Ahora, de que Dios bendice, de que Dios suple, Dios va a tocar personas para que te provean para el ministerio, para cualquier cosa que tú hagas en Dios, siempre será así. Siempre, porque hay gente desprendida para Dios que tienen recursos y que Dios le permite tener recursos. Yo tengo amigos que Dios le ha permitido ser ricos y poseer recursos para ayudar la obra de Dios. Que te llaman y te dicen, varón, yo quiero ofrendar para tu iglesia, que tú necesitas esto, te necesitas aquello, mira, ven a buscar esto. Pero son personas que Dios le ha permitido para ayudar, que no tienen amor por las cosas materiales y que saben que están administrando algo que es de Dios, porque todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios, no es el diezmo, es toda la tierra. ¿O acaso Dios come yuca, plátano, o se come una vaca o un becerro? Dios no necesita nada de eso, hermano. Eso es lo que decía, por ejemplo, Salomón cuando inauguraba el templo. De lo recibido de tu mano te damos, todo es tuyo. ¿Qué tengo yo para darte? A fin de cuentas, el diezmo fue una proposición del hombre para Dios. Pero la persona cree que le está dando algo a Dios. Y eso es lo penoso. Es que tú estás dándole a Dios de lo que es de Dios. Por lo tanto, tú no estás dando nada. Porque lo que queda en tu bolsillo, aparte del 10%, lo que tú sabes que tú ofrendes, también le corresponde a Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en ese plano, estamos entrando en otra dimensión de entender las cosas espirituales. Y eso confronta y eso rompe con enseñanzas de antaños erróneas, con manipulaciones. Eso confronta las tinieblas, eso confronta muchas cosas. Porque cuando usted se abre a hacer las cosas como Dios dice, nunca hace falta alimento en la casa. Nunca hace falta sustento en la iglesia. Nunca hay necesidad tan marcada que la iglesia no pueda suplirlo en hermano, una necesidad básica. Porque eso es lo que Dios ha estipulado para el buen funcionamiento de las cosas. Pero tiene que haber una correcta administración, tiene que ser transparente y darse cuenta, y tiene que ser enseñado el principio sin manipulación. Porque a la gente no hay que manipularla para dar, lo que hay que enseñarle cómo se da. Y lo demás que Dios dice de que bendice, de que abre la puerta de los cielos, eso está ahí. No hay que manipular, es que Dios lo dice. Y yo reprenderé por vosotros al devorador. Yo quiero que usted entre a esa parte ya para cerrar. Para terminar. Porque en el aspecto místico me quedé esperando eso. Cuando, no porque eso sea místico, sino porque desde ahí es que se promueve la ofrenda, desde el miedo de tendrá que ser reprendido el devorador. Mira, Malaquías hace muchas buenas revelaciones. En el caso del pueblo que diezmaba el fruto de la tierra, el devorador, el saltón, la langosta, eran insectos. Saltón, langosta, devorador. No tenemos aquí una pantalla para ilustrar a la gente, pero ya usted se puede hacer... Googlelo. Claro, googleelo. Busque saltón, langosta, devorador, que son insectos. Esos insectos se comían las plantaciones. Y se comían las plantaciones y ahora se utiliza lo que son los insecticidas que se le echa a las plantas en los campos, los que son de campo o conocen sobre esto, sobre la agricultura y demás, saben de lo que estoy hablando. Para que esos insectos no acaben con la siembra. Y eso le quita un poco lo natural a los frutos. Incluso hay mucha gente que dice que esos pesticidas y demás pues traen enfermedades como cáncer y demás, pero lamentablemente si no es así, no habría fruto. Porque cada vez más la tierra está más negada a darle fruto a la gente por el maltrato a la naturaleza que el hombre lleva. Entonces, ese devorador no era el diablo, no era Satanás, no era un demonio, era un insecto que se comía la producción. Y si se come la producción del campo, entonces ¿cómo podríamos generar el recurso si se iba a vender? ¿O cómo podíamos llevar la ofrenda del diezmo si se lo comía el devorador? Y a Dios no se le va a llevar nada podrido ni comido por insectos.
Entonces, cuando tú interpretas correctamente el texto y te vas a lo que era el devorador, te vas a dar cuenta que no te está hablando de un demonio. Entonces ahora se traspola y dice, no, porque eso es un demonio, el devorador. Pero eso se lo inventó la gente, no que la Biblia lo diga. Entonces hay personas que ponen los textos bíblicos a decir lo que ellos quieren que diga y no lo que dice el texto. Entonces cuando yo pongo el texto, le hace mal aquí al paso y vea lo que dice. Y usted interpreta el texto y busque otras opiniones, busque diccionario bíblico, busque comentarios bíblicos y léalo con una exégesis no fanatista, sino objetiva. Y usted se va a dar cuenta que lo que está diciendo es algo a veces muy diferente a lo que mucha gente dice. Entonces, eso de que el devorador es un demonio es una falsa enseñanza. Ahora, de que la persona que ama el dinero, que es avaricioso, que no ofrenda, que no diezma siendo cristiano, que no ayuda en la obra, que no aporta en nada, puede ser que llegue un momento que tenga situaciones difíciles, claro que sí. Pero no crea que es el devorador, es el mismo Dios que permite. Exactamente. Porque si usted cierra sus manos para Dios, entonces dígame ¿usted cree que hay bendición? La bendición se da cuando usted abre sus manos para que todo lo que es suyo, que no es suyo, que usted es un administrador, pues sea parte de lo que Dios necesite y se use en la obra. Entonces, Dios lo va a bendecir, porque las bendiciones de Dios no están sujetas a dar, sino a la obediencia. Y eso es lo que dice la Biblia. El que es obediente es bendito en todo lo que hace, sus frutos son benditos, sus vacas, sus ovejas, todo lo que tenga es bendito, su entrada, su salida, su familia. Pero no se trata de que usted le da a Dios para que lo bendiga, se trata de que usted le da a Dios porque usted sabe que Dios es Dios y que Él merece más de lo que usted le puede dar. El caso de Job. Job ofrecía sacrificio por los pecados de sus hijos antes de ellos cometer. Cuando Dios permite que Satanás le quite todo, después se lo devuelve triplicado. Pero hay un principio que tenía Job. Job no le daba a Dios para que Dios le diera. Dios le daba a Dios esa ofrenda porque Dios no quería caer en pecado ni en desgracia delante de Dios. Job no quería. Job se mantenía íntegro. Su integridad tenía que ver con la obediencia, con esa ofrenda a Dios también. Era un principio de su integridad. Entonces el hombre tiene que ser íntegro, el hombre tiene que ser honesto, el hombre tiene que ser transparente, el hombre de Dios tiene que dar, tiene que tratar de entender que es más bienaventurado dar que recibir. Ofrende todo lo que usted pueda, diezme todo lo que usted pueda, dele a Dios más del 10%, aporte en la obra todo lo que usted pueda. Si no tiene dinero y tiene capacidad, hay personas que pintan, hay personas que son albañiles, que son arquitectos, lo que usted sea, tiene una profesión, también usted puede servirle a Dios con eso. Si se está construyendo el templo y usted sabe pegar un bloque, pegue ese bloque. Entonces hay que entender eso y Dios lo ve eso más con agrado que usted de $1,000,000, porque usted hace un sacrificio al trabajar para cualquier cosa que usted sabe que va a ser de bendición para otro. Porque las cosas que Dios nos da a nosotros no es para nosotros, es para bendecir a otros, sea riqueza, sea dones, lo que sea. Así es. No es para nosotros. Ya nosotros somos bendecidos porque podemos dar. Nadie puede dar si no tiene. Entonces, para yo poder dar, tengo que tener. Por eso es que es más bienaventurado dar que recibir. Todo el que da es bendecido, sin que le den para atrás. Podemos decir entonces, a modo de conclusión. A modo de conclusión, el diezmo tiene un principio bíblico en el Antiguo Testamento. Es cosa consagrada a Dios, no es del hombre. El hombre puede acceder a parte de los diezmos y las ofrendas cuando trabaja en el templo, en el altar y tiene alguna necesidad. Y no es antojadizo. Si usted es pastor, como el caso mío, y tiene su trabajo, y su trabajo le sustenta, no hay razón para tomar el diezmo, a menos que no sea una necesidad premiante, que se presente un imprevisto, algo que sea de necesidad. Pero hay personas que tienen necesidad, hay que identificarlo. Hay que ayudarlo, hay que bendecirlo, hay que suplirle, aunque no sean cristianos. Primero los hermanos de la fe, luego el extranjero, la viuda, el huérfano, el necesitado del sector. Eso es un principio bíblico. Es más bienaventurado dar que recibir. No se agarre, dele a Dios. Que usted tiene que darle a Dios aunque se lo roben. No, si hay un ladrón, no se lo dé. Eso es usted hacerse partícipe de lo mal hecho. Si es un ladrón el que lo administra y usted puede hablar con él para que cambie su conducta y la cambia, gloria a Dios. Si no, no se lo dé, délo usted al que necesite o no se lo dé a esa persona, déselo a otro que lo administre bien. Eso es mi consejo. De ahí para allá cada quien hace lo que le parece. Hay gente que se lo siguen dando a sus ladrones y hay gente que, sí, tú te ríes, pero es verdad, que le gusta ser manipulado y gloria a Dios. Cada quien tiene sus propios conceptos. Y hay gente que no quiere desaprender, que ya le enseñaron eso y dice, lo que me enseñó mi pastor, eso es. Lo que me enseñó el maestro, eso es. Pero si vamos a la Biblia y la Biblia dice que de otra manera, ponga ojo. Porque cuando viene a ver, usted está siguiendo mandamientos de hombre y enseñanzas de hombre. Y eso al final termina siendo doctrina de demonios, según dice la Biblia, en la apostasía. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Entonces,
Ya Cristo hizo el sacrificio. Ya no hay más sacrificio por nuestro pecado, dice la Biblia. Usted no va a ser bendecido ni va a ser salvo por nada que usted dé. Es por el sacrificio de Cristo. Y esa es la fe. Que yo sé que Cristo me salvó con su sacrificio. Ahora, ¿qué yo hago? Obedezco. Y en la obediencia yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo a Dios. Yo le diezmo mi vida a Dios. Yo le doy de lo mejor de mi vida a Dios, de mis capacidades, de mi talento. De su tiempo. De mi tiempo. Entonces, eso es importante. Porque hay gente que llevan dinero a la iglesia y no le sirven a Dios. Y son cristianos. Y no pueden darle tiempo a Dios, nunca tienen tiempo para hacer la obra ni para servirle a Dios. Porque están ocupados trabajando para llevar dinero. Ayudan a una necesidad de alguien, quizás el líder lo ministra bien y no importa, lo ayuda que necesita, pero ellos no tienen una vida espiritual como deberían y muchas veces no están como Dios quiere que estén, sino que están llevando una vida religiosa en el sentido de la palabra, de cumplir con un ritual, pero no la religiosidad correcta de apartarse del pecado, de santificarse y de hacer las cosas como Dios dice. Entonces, en resumen, el Nuevo Testamento habla del diezmo de manera muy sutil, pero no como un mandamiento ni una ordenanza. Las veces que Jesús lo menciona, no dice que es un mandamiento para la iglesia. Ahora, a la iglesia, a los apóstoles, sí se les dijo que bauticen. A la iglesia se le dijo que conmemoren la cena del Señor, ordenanza. A la iglesia se le dijo como una misión, vayan y prediquen el evangelio. A la iglesia se le dijo que hagan discípulos y se le enseñen a guardar todas las cosas. Entonces, dentro de ese guardar las cosas puede estar la ofrenda y todo lo demás, pero hay que saberlo enseñar. La oración se enseña, la ofrenda se enseña, el diezmo se enseña. Cómo ser cristiano, según lo que Dios dice, se enseña. Ahora, ¿por qué se enseña la oración? Se enseña cómo congregarse, cómo predicar y no se enseña lo que tiene que ver con los principios financieros. No se le enseña a la gente a ahorrar, a administrarse bien, a cómo hacer buenos negocios, a no hacer malos negocios, a ofrendar, a cómo se ofrenda, que tiene que ser de corazón, a diezmar. En el caso de Moisés, cuando le llevaron la ofrenda para el tabernáculo, aparece un texto bellísimo donde dice que cuando le llevaron todo lo que necesitaba, Moisés mandó a parar la ofrenda. Moisés dijo, ya no traiga más ofrenda, porque ya se había completado lo que Dios le dijo, el oro, la plata, la madera de acacia, todo lo que Dios le dijo, las piedras preciosas para el efod de los todo se había completado. Dijo, ¿para qué yo quiero más ofrenda? Si la ofrenda era para el tabernáculo. Entonces, es difícil ver líderes diciendo, ya no traigan más ofrenda, aquí estamos ready. Aquí lo que necesitamos está aquí. Ahora, si hay una necesidad, luego hablamos. Entonces, eso es parte de la sinceridad con Dios y de hacer las cosas para Dios. Moisés podía haber seguido recopilando cosas. Y guardarla para su casa. Y hacer como hizo Acán, en el caso de Josué, que metió un lingote y lo enterró cuando le dijeron que no cogiera nada del botín. Y guardar su lingotico de oro ahí para cuando haya una necesidad para los muchachos. Pero eso no es de Dios, hermano. Es que Dios nos enseña esos principios. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como le enseña la Biblia y como Dios le enseña, vamos a hacer las cosas correctas, vamos a vivir bien con Dios, delante de los hombres, independientemente de que a mucha gente no le parezca, no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios dice. Hay cosas que yo tal vez la vea, ay, pero Dios, ¿por qué pide esto? Pero es Dios que lo está diciendo. Entonces, si Dios dice una cosa, vamos a hacer las cosas como Dios dice, no como dice Víctor, no como dice Chalón o el hombre, es como Dios dice. Y vuelvo y repito, cuando yo escribí el libro, ya terminando, de la oveja que no se dejó quitar su lana, yo fui muy atacado, fui muy golpeado por hermanos, por líderes, que hoy han reconocido que tenía la razón, no yo, la palabra. Porque todos los principios bíblicos que hemos mencionado y muchos más están en ese libro. Entonces, tú no puedes atacar la palabra de Dios, tú puedes atacarme a mí, mis errores, mis sesgos, pero no puedes atacar la palabra. Cuando yo te doy los textos bíblicos, tú tienes que decir, bueno, hay que estudiarlo. Si tú todavía no lo crees, tienes que hacer una exégesis propia y estudiarlo tú. Pero no rotundamente, no, eso es que él no tiene el espíritu, es que él no da. Y la gente comienza a prejuzgar. A especular. Entonces, vamos a meternos en las Sagradas Escrituras, vamos a leer más allá de la letra, vamos a interpretar correctamente y a pedirle a Dios revelación. Y lo más poderoso que podemos tener es una revelación de la palabra. Porque cuando Dios revela la palabra, eso es muy contundente. Porque viene con un poder implícito en el espíritu. Y por eso golpea. Golpea porque está confrontando lo que está mal. Terminando, Hebreos 7, 5 al 6. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que recibieron el sacerdocio tienen el derecho a tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Wow. Podemos llevarle los diezmos a Dios a través de la iglesia, a través del sacerdote, a través del pastor, no importa. Pero recuérdese que esto lo hacemos para Dios y no para los hombres. Y cuando el pastor dice
que cuando le digan, no, usted lo da para Dios y olvídese. Realmente esa debe ser su actitud. Lo que no debe ser esa actitud del líder. Es decir, usted lo da para Dios y olvídese, porque su actitud debe ser siempre sincera y de rendir cuenta de una manera u otra. Yo agradezco públicamente a mi mamá, Virginia Zavala, que a los 6 años me enseñó a diezmar y ofrendar, como un principio no de que Dios me va a bendecir por eso, sino de que mi vida tiene que ser desprendida, y me enseñó a no ser apegada de las cosas materiales Así y poner es. todo a disposición de Dios. El punto de este tema fue la sinceridad, la obediencia, la manera en cómo se administran las cosas, la genuinidad al hacerlo y el entender que no es una ley de que tú vas a ser bendecido por darle algo a Dios que tú das de lo que ya Él te ha dado, sino que la bendición está en la obediencia, la sinceridad y el amor con el que hacemos las cosas para Dios, porque Dios mismo respalda su palabra de que Él bendice. Así es. Buen cierre, ¿verdad? Así es. Creo que aprendí. ¿Cómo lo pueden seguir en las redes sociales, pastor? Bueno, yo quiero cerrar con un capítulo del libro La oveja que no se dejó quitar su lana. El que no quiere trabajar, quiere trasquilar. No se deje trasquilar, así que trate de ser una oveja obediente, pero siempre sabiendo que Dios le abre los ojos a los hijos de Dios y que tenemos que discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Víctor Almani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y en YouTube. Así que ya lo saben, su hermano, comente. Siempre los que me conocen ya saben, yo trato de responder en la medida de lo posible. A veces algunos que lo que están es cazando, buscando algún error, pero lamentablemente los humanos tendemos a veces a equivocarnos en algunas cosas, pero esperamos que cada día más perfeccionarnos y que usted sea más bendecido, porque esto lo hacemos con el propósito de que usted sea edificado. Amén. Les recuerdo que puede seguir todo nuestro contenido aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Únase como colaborador si todavía no lo ha hecho. Y me puede seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Yo sé que este video fue de bendición. Compártalo con alguien más. Dele like a este video. Dios les bendiga. Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.